Antes de comenzar a desarrollar el ejemplo para el diseño de un controlador utilizando el lugar de las raíces, vamos a presentar y recordar algunos conceptos básicos del lugar de las raíces. En primer lugar, es importante subrayar que el método del lugar de las raíces sirve para analizar y predecir el comportamiento de un sistema en lazo cerrado, pero la construcción se basa en la ubicación de sus polos y ceros de lazo abierto. Segundo, el lugar de las raíces muestra cómo van a cambiar la posición de los polos del lazo cerrado cuando la ganancia varía de 0 a infinito. La ecuación característica, como sabemos, es el denominador de la función de transferencia igualado a 0. Si consideramos el sistema representado por el diagrama de bloques que se muestra a la derecha de la expresión, el bloque del controlador C de Z con la planta G de Z con una realimentación unitaria tiene una función de transferencia de lazo cerrado cuyo denominador, que es la ecuación característica igualada a 0, es 1 más C de Z por G de Z igual a 0. Si queremos subrayar la importancia y el efecto de la variación de la ganancia, esta expresión de C por G de Z la podemos escribir como K por L de Z. Entonces la ecuación característica queda de la forma 1 más K por L de Z igual a 0. Si se recuerda lo visto en sistemas continuos, la ecuación característica tiene la misma forma que aquellos sistemas continuos. Por lo tanto, podemos concluir que el lugar de las raíces se construye de igual manera. Lo importante es destacar que la interpretación del lugar de las raíces para sistemas continuos o para sistemas discretos, es decir, si los polos que se están analizando de la función de transferencia de lazo cerrado corresponden al plano S o al plano Z, la interpretación para analizar la estabilidad es totalmente distinta, como ya se planteó en el tema de estabilidad. En el lugar de las raíces para sistemas en tiempo discreto, que se analizan en el plano Z, la estabilidad está dada por la ubicación de los polos dentro del círculo unitario, mientras que en los sistemas continuos que se analizan en el plano S, la ubicación de los polos para analizar la estabilidad de sistemas continuos debe analizar que los polos se ubiquen en el semiplano izquierdo del plano S. Si analizamos la ecuación característica 1 más K por L de Z igual a 0, podemos ver que K por L de Z es igual a menos 1. Esto implica que el módulo de K por L de Z debe ser 1 para que se cumpla esta condición, y por otro lado que la fase o el ángulo de K por L de Z, para que sea el K por L de Z igual a menos 1, la fase debe ser un número impar de veces 180 o más menos 180. Entonces, lo importante destacar es que a partir de la condición de ángulo se puede construir el lugar de las raíces, porque todos los z que pertenecen al lugar de las raíces deben cumplir con la condición de ángulo. A partir de allí, la condición de magnitud permite encontrar el valor de K para lograr una ubicación determinada de los polos de lazo cerrado en ese lugar de las raíces. Nosotros construiremos estos lugares de las raíces para nuestros sistemas y para los diseños que hagamos basados en este método utilizando el MATLAB. Pero destacamos, porque es importante para la comprensión del desarrollo del diseño, recordar la condición de ángulo y la condición de magnitud que surgen del lugar de las raíces. Como en algunos diseños nosotros planteamos cancelar polos con ceros, conviene recordar algunas conclusiones que no vamos a demostrar, pero hay que tener en cuenta respecto de la posibilidad o la licitud de cancelar polos
con ceros cuando se analizan las funciones de transferencia. Y la conclusión importante es que, teniendo en cuenta el diagrama en bloques que se muestra en la transparencia, si la función de transferencia directa la llamamos G, podemos concluir que si los polos y ceros que se analizan cancelar están en esta función de transferencia directa, sí se pueden cancelar porque no van a producir ningún efecto, ninguna conclusión errónea respecto a la estabilidad. En cambio, si los polos y ceros que se analiza cancelar están en la función de transferencia de lazo abierto, que en nuestro ejemplo sería G por H, no se pueden cancelar porque no van a aparecer en el lugar de las raíces y sí van a aparecer en la función de transferencia de lazo cerrado. Si no aparecen en el lugar de las raíces, queda escondido su efecto de inestabilidad, en el caso de que estén fuera del círculo unitario. En este módulo vamos a explicar cómo utilizar el método del lugar de las raíces para el diseño de sistemas de control. Nuestro planteo parte del siguiente modelo. Dado un sistema cuyo controlador discreto representamos por CDZ, cuya planta continua representamos por GDS, que utilizamos el modelo de un conversor digital analógico por medio de un retenedor de orden 0 y un muestreador a la salida. El planteo es, en este esquema, cómo diseñar este controlador digital cuya función de transferencia es CDZ a partir de una especificación que considera nuestro sistema completo como si fuera un sistema continuo de segundo orden cuya función de transferencia sea omega n cuadrado s cuadrado 2 psi omega n s más omega n cuadrado. Entonces, si nosotros especificamos la respuesta deseada a través de especificar los polos, como si nuestro sistema fuera un sistema continuo con esta función de transferencia HDS, entonces la respuesta temporal asociada va a estar dada por el valor de los polos S1, 2, que en el caso de esta función de transferencia tiene la forma de menos psi omega n más menos j omega n raíz de 1 menos psi cuadrado para psi entre 0 y 1. O sea, la idea es especificar la respuesta especificando los polos S1, 2 a través de psi y omega n, que son, como ya se conocen de control 1, el factor de amortiguamiento y la frecuencia natural. A partir de una respuesta deseada como si fuera un sistema continuo, se puede entonces encontrar los polos equivalentes en el plano discreto Z1, 2, teniendo en cuenta que la relación entre el plano Z y el plano S para un sistema muestreado está dado por Z igual a E a la ST. Por lo tanto, considerando esto, los polos mapeados en el plano discreto correspondiente van a ser Z1, 2 e a la menos psi omega n por T por E a la más menos J omega n por T
por la raíz de 1 menos psi cuadrado. Esto entonces nos permite partir de unas especificaciones que serán entonces los polos deseados de nuestro sistema, que son Z1 y Z2. A partir de estos polos deseados, utilizando en lugar de las raíces, entonces diseñar el controlador. En particular, el controlador propuesto va a tener una función de transferencia C de Z del controlador, que va a ser K por Z menos alfa sobre Z menos beta. Por lo tanto, entonces nuestro objetivo es calcular y determinar K, alfa, que es el 0, y beta, que es el polo. Todo esto a partir de utilizar como herramienta el método del lugar de las raíces. Este es nuestro objetivo y lo vamos a explicar paso a paso a través de un ejemplo concreto para el diseño, para que se vea más claro utilizando entonces un ejemplo concreto y utilizando como herramienta MATLAB. A modo de ejemplo, vamos a presentar el siguiente ejercicio: diseñar un controlador digital usando el método del lugar de las raíces, tal que los polos dominantes del sistema enlace cerrado tengan las siguientes características: un factor de amortiguamiento psi de 0,5, una frecuencia natural omega n de 4,53 radianes por segundo, un intervalo de muestreo de 0,2 segundos y para la planta GDS 1 sobre SS más 1. Y el objetivo es diseñar el controlador y obtener la respuesta al escalón y a la rampa. Se va a diseñar un controlador que tiene una función de transferencia K, Z menos alfa sobre Z menos beta. Un retenedor de lencero que modela el conversor digital analógico. Una planta con una función de transferencia 1 sobre S más 1, el muestreador. Entonces, alimentación negativa, una referencia que vamos a estudiar: entrada, escalón y rampa, nuestra salida y de Z, y en este caso es importante notar que se habla de polos dominantes. Quiere decir que el sistema puede que no sea de segundo orden, pero que los polos dominantes van a corresponder a un sistema de segundo orden. Por eso las especificaciones de nuestra respuesta deseada están en función de un determinado psi y un determinado omega n. Bien. Con este esquema entonces también recordemos que la planta continua precedida por el retenedor de orden 0 y seguida de un muestrador, en nuestro caso le hemos llamado habitualmente GSAT de Z, y en el ejercicio que mostramos a continuación le llamamos G de la planta de Z como nomenclatura alternativa.
Entonces, teniendo en cuenta esto, nuestro esquema entonces se puede simplificar a lo que hemos planteado en la introducción: un controlador de Z, una planta de Z y la reglamentación unitaria, salida y de Z, la referencia que va a ser rampa y escalón. Bien, entonces para nuestro modelo y planteo, entonces tenemos que encontrar primero cuáles son los polos deseados de nuestro sistema. Estos polos deseados los podemos calcular, como habíamos dicho, como e a la menos S1, 2 por T. Entonces, a partir de las especificaciones, sabiendo que S1, 2 tiene la expresión menos psi omega n más menos j omega n raíz de 1 menos psi cuadrado, por lo tanto, el Z 1, 2 se pueden calcular utilizando MATLAB. Entonces podemos observar que cargando estos datos en el MATLAB de intervalo de muestreo 0,2 segundos, omega n 453, psi 0,5, a partir de allí calculamos otros valores necesarios como la frecuencia angular de muestreo omega s, que es 2 pi sobre t, omega d, que es omega n por la raíz de 1 menos psi al cuadrado, y los polos deseados a partir de la expresión que relaciona z con s. Entonces resulta z1 e a la menos psi omega nt por e a la menos a la j t omega d, y el z2 queda e a la menos psi omega nt por e a la menos j t por omega d, recordando que omega d es omega n por la raíz de 1 menos psi cuadrado. También calculamos la parte real e imaginaria de Z1 para poder graficarlos y comprobar nuestro diseño. Entonces, Z1, Z2 calculados con MATLAB resultan ser, si ejecutamos este primer bloque y observamos la salida, resulta ser Z1, Z2 los valores siguientes: 0,45 aproximadamente más J 0,45, el Z2 0,45 menos J 0,45. La parte real y la parte imaginaria las vamos a graficar. También planteamos graficar en MATLAB el lugar de las raíces, considerando nuestra planta GPDZ. Como habíamos dicho, la planta GPDZ se puede obtener a partir de la planta continua, considerando que hay un retenedor de lancero y un muestreador, utilizando la función de MATLAB Continue to Discrete y pasando el parámetro t. La planta entonces que nosotros llamamos GSAS o GPDZ también la podemos expresar en función de los polos y los ceros y la ganancia para tener una descripción más completa. Realizamos el cálculo del lugar de las raíces y mostramos para ver que el sistema tal cual se ha presentado sin el controlador tiene un lugar de las raíces que no pasa por los polos deseados. Los polos deseados están indicados aquí a través de este diamante azul, cuadrado verde, y son los polos deseados con un psi de 0,5 y
el omega n, bueno, no se puede leer aquí directamente, hay que hacer el cálculo, pero es 4,53. El lugar de las raíces se ve que no pasa por los polos deseados. Por lo tanto, debemos agregar un controlador. Entonces, tomando este resultado que acabamos de calcular de MATLAB, los polos Z1 y Z2, entonces podemos copiar este valor y pegarlo para tener un valor. Obviamente, para claridad vamos a escribir un valor aproximado. El Z1, Z2 va a ser aproximadamente 0,45 más menos J0,45. Polos deseados en el plano Z. Y como hemos indicado, esos polos deseados en este diagrama del lugar de las raíces, que muestra el lugar de las raíces del sistema sin el controlador, sería como si hubiéramos planteado un sistema que tenga solamente la planta multiplicada por una K con una realimentación negativa. Este sistema entonces no cumple para ningún valor de K las especificaciones. ¿Por qué? Porque no pasa, para ningún valor de K se puede lograr que el lugar de las raíces pase por esa posición de los polos deseados. Entonces la conclusión es que tenemos que poner un controlador. Entonces, como decíamos, lo que se puede notar aquí es que los polos deseados, que son Z1 y Z2, no pasan por el lugar de las raíces. Por lo tanto, debemos agregar un controlador para modificar este lugar de las raíces y lograr que pase por Z1 Z2 y en una segunda instancia lograr que esté sobre esos valores. Esto lo vamos a realizar diseñando el controlador. Para diseñar el controlador, entonces, debemos plantear que con el controlador el sistema cumpla con las condiciones angular del lugar de las raíces. Esta es la parte más importante del diseño, para entender el diseño utilizando el método del lugar de las raíces. Es verificar o forzar o calcular los parámetros del controlador, que son en este caso z menos alfa sobre z menos beta, elegir alfa y beta de tal manera que el lugar de las raíces pase por z1, z2. Y segundo, lograr que con la ganancia K esté sobre Z1 y Z2. Ese es el objetivo del diseño. En los pasos siguientes veamos el diseño del controlador. La función de transferencia del controlador era K por Z menos alfa sobre Z menos beta. Alfa se elige para cancelar un polo de la planta. En el caso nuestro, el polo 2. Por eso,
se asigna a alfa el valor del polo 2. Bien, ¿cómo se calcula la fase de alfa? La fase de alfa se calcula utilizando esta función angle, que precisamente calcula o devuelve la fase de un número o de un vector, de un número complejo de un vector. Veamos en el dibujo para entender mejor cómo se calcula la fase de alfa. Recordemos que en nuestro esquema de los polos y de los ceros, el cero del controlador, que le llamamos alfa, va a cancelar el polo 2. Bien, este polo 2 estaba ubicado en 0,81. Entonces, sobre el polo 2 dibujamos el 0 del controlador que lo va a cancelar. Z1 era el polo deseado, por lo tanto podemos considerar que desde el origen a Z1 tenemos un vector Z1. El polo 2 está sobre el eje real, entonces el vector que representa a ese número complejo, que en este caso solamente tiene la parte real, es P sub 2. Si restamos estos dos vectores Z1 menos P sub 2, tenemos el vector dibujado en verde Z1 menos P sub 2. Precisamente este ángulo es el que hemos llamado Phi sub 2 o el ángulo que corresponde al polo 2, considerándolo en el diagrama del lugar de la raíz en referencia a Z1. Por lo tanto, la fase del polo 2 se obtiene calculando el ángulo o la fase de este vector Z1 menos P sub 2. Por eso utilizamos en MATLAB esta función y por eso le pasamos como argumento Z1 menos P sub 2. Volvamos a nuestro programa en MATLAB. Hemos calculado la fase de alfa y la fase de alfa en grados para poder tener un resultado más fácil de interpretar. Bien. La condición de ángulo de la construcción del lugar de las raíces nos lleva a considerar que cuando agreguemos el polo y el cero del controlador, tenemos que lograr que con los polos y los ceros de la planta se cumpla la condición angular del lugar de las raíces cuando chequeamos en relación al polo deseado Z1. Bien, entonces la condición de ángulo del lugar de las raíces se va a traducir en la sumatoria de las fases que aportan la planta, que sería este término, y la sumatoria de las fases de los ceros menos polo que aporta el controlador, que tiene un cero y un polo, sería la fase de alfa menos la fase de beta, y esto debe ser igual a pi para cumplir la condición angular del lugar de las raíces. En el MATLAB podemos utilizar una función que se llama eval_fr, que permite evaluar una función de transferencia, en nuestro caso la GPDZ, que es la función de transferencia de la planta, en un número complejo determinado. Nosotros lo vamos a evaluar en Z1, que es el polo deseado. Por lo tanto, esta función que evalúa GPDZ en Z1, como es un número complejo, va a tener módulo y fase. Nosotros con angle obtenemos la fase o el ángulo de ese número complejo. Bien. Por otro lado, podemos calcular la fase de alfa, que en realidad ya lo hemos calculado en el punto anterior, y despejando de la condición angular queda que la fase de beta es igual a ese aporte de los polos y los ceros de la función de transferencia más el aporte del cero del controlador menos pi, eso despejado de la condición angular me da la fase de beta. Esto lo podemos ver en un diagrama para que se entienda mejor. Veamos entonces si dibujamos los polos y los ceros de la función de transferencia GPDZ, que son C1, P1 y P sub 2,
y agregamos el polo y el cero que aporta el controlador, el cero alfa, el polo beta, y aplicamos la condición angular que debe cumplir el lugar de las raíces para que Z1 esté en ese lugar de las raíces. Esto implicaba que sumando la fase del 0, 1, menos la fase del polo 2, menos la fase del polo 3, que sería el aporte de la GP de Z en Z1, más el aporte del controlador, que es la fase de su 0 en alfa menos la fase de su polo en beta, eso debe dar igual a pi para cumplir la condición de ángulo del lugar de las raíces, por lo tanto, para que Z1 pertenezca al lugar de las raíces. Entonces, veamos, la condición angular, el aporte de la GP de Z, que es la planta, se puede evaluar tomando la fase, que es la fase de GP de Z1. Por otro lado, la fase de alfa lo calculamos en el ítem anterior, que se calculaba como la fase de la resta del vector Z1 menos P sub 2. Y como lo que no conocemos es la fase de beta, despejamos beta. Beta pasa sumando y pi pasa restando. Por lo tanto, despejando la fase de beta queda como el aporte de fase de la planta más la fase del polo 2, que sería la misma que la de alfa menos pi. Decíamos que la fase de GP de Z en Z1 lo calculamos con estas dos funciones. GP de Z1 lo evaluamos con esta función. Este da un número complejo del cual tomamos su fase o ángulo. Por otro lado, la fase del polo 2 o la fase de alfa, que son iguales, se calculan, como ya indicamos en el punto anterior, tomando la fase del vector resta Z1 menos P sub 2, y de esta manera se obtiene la fase de beta. Volvamos a armarla entonces, por eso esta expresión entonces de fase de beta es el aporte de la función de transferencia en Z1 más la fase de alfa, que coincide con la del polo 2 menos pi. Esto lo mostramos en grados para poder tener una intuición más directa. Bien, teniendo la fase de ese beta, el otro paso es calcular cuánto es beta, o sea, la ubicación del polo del controlador. Esta ubicación del polo controlador sale fácilmente a través de trigonometría si analizamos la figura. Z1 es el polo deseado, beta es el polo del controlador que estamos tratando de determinar. La fase de beta lo acabamos de calcular en el punto anterior, que sería este ángulo. Por lo tanto, fácilmente se ve que la tangente de este ángulo es la parte imaginaria de Z1, que sería el opuesto, dividido el adyacente, que sería este segmento que llamamos A. Por lo tanto, de aquí podemos despejar A como la parte imaginaria de Z sobre la tangente de beta. Bien, como lo que a nosotros nos interesa es calcular beta, que es la distancia desde el origen hasta el polo, entonces, como conocemos la parte real del polo Z1, porque es el polo deseado, entonces, si restamos la parte real del polo Z1 menos este valor de A que acabamos de calcular, encontramos el valor de beta. Parte real de Z1 menos el segmento A. De esta manera tenemos entonces calculado el valor de beta, que es la posición o el valor del polo del controlador. Bien, con esto ya podemos tener del controlador el polo y el cero y construir entonces la función de transferencia todavía sin el k, que sería z menos alfa sobre z menos beta. Escrito entonces como una entidad, como una función de transferencia, la g del controlador de z va a ser
un polinomio que tiene estos coeficientes en el numerador y estos coeficientes en el denominador, que es 1 que multiplica z y el término independiente menos alfa, 1 que multiplica z y menos beta, el término independiente. Bien. El paso siguiente sería calcular entonces el valor de la ganancia k de tal manera que se cumpla ahora la segunda condición que se utiliza en la construcción del lugar de las raíces, que es la condición de magnitud. La condición de magnitud que implica que agregado en el lazo el controlador en serie con la planta, ese k que queremos calcular para el valor de z1 cumpla que en módulo sea igual a 1. Bien, entonces debemos calcular este producto de las funciones de transferencia, g de z del controlador por g de la planta de z, que se calcula ese producto de funciones de transferencia con la función series, y despejar el valor de k, que sería 1 sobre este producto de funciones de transferencia evaluado en z1. En MATLAB, evaluar esa función que le llamamos GLA en Z1 se realiza con esta función evalFR. Y tomamos ahora, en lugar del ángulo o la fase, el valor absoluto, sea el módulo. Y despejando K de esa expresión, resulta 1 sobre ese valor absoluto. Ahora bien, ¿por qué hemos puesto en la línea anterior a la función de transferencia que tiene la serie del controlador y la planta, que le llamamos GLA, le hemos aplicado esta función minReal que se usa para simplificar una función y cancelar polos y ceros? Entonces, de esa manera, los polos y los ceros se van a cancelar. Recordamos que en este caso se puede cancelar polos y ceros porque estamos tomando la G del controlador y la G de la planta que están en el lazo, en el tramo directo, digamos, de la función de transferencia, no en el lazo abierto. Bien, una vez calculado ese valor de K, tenemos el controlador completo. Bien, agregar al controlador y en la serie del controlador de la planta, el K es equivalente a hacer la serie de la función GLA que tiene el producto de las dos funciones de transferencia por K. Y con GLC obtenemos la función de transferencia con la realimentación unitaria. De esta manera podemos nosotros realizar una gráfica en el lugar de las raíces de la función de transferencia con el controlador y plotear, dibujar los polos deseados para verificar que efectivamente este lugar de las raíces pasa por los polos deseados. Y para probar la respuesta, completamos entonces con este código que ya es conocido por prácticos anteriores, que es fabricar una entrada escalón, obtener con esta función la respuesta de la función de transferencia GLC a esa entrada R, que es el escalón, y graficarla. Entonces, veamos estos dos pasos. El paso 3 lo ejecutamos y el paso 4 también lo ejecutamos y veamos los resultados. Bueno, esto era lo que ya vimos anteriormente, en lugar de las raíces sin el controlador, en lugar de las raíces con el controlador, donde se ve que ahora sí pasa por los polos deseados, y agregamos también la respuesta al escalón de nuestro sistema, que aproximadamente tiene que cumplir las especificaciones porque, como se trata de un sistema que está muestreado y lo hemos especificado en el dominio continuo, tiene algún nivel de aproximación. Entonces, volviendo a nuestra pizarra, con esto tenemos el diseño del controlador
y el análisis correspondiente del lugar de las raíces. Podemos continuar con nuestro programa en MATLAB y ver cómo se calcula el error de estado estacionario para una entrada rampa y la constante de velocidad. La constante de velocidad, si recuerdan, la pueden consultar en el libro Fadali, página 77. La constante de velocidad para una entrada que corresponde a una entrada rampa es el límite para z tendiendo a 1 de z-1 sobre t por L de z, donde L de z es en nuestro caso el producto de la planta por el controlador. Bien. Z-1 sobre t le hemos llamado término de estado estacionario por darle un nombre. Fíjense que es 1 menos z-1 sobre t y después multiplicamos este término que hemos llamado término de estado estacionario por el lazo, que en nuestro caso es nuestra función de lazo abierto con el k. Multiplicamos esas dos funciones, eso le llamamos función de estado estacionario para darle un nombre. ¿Y qué tenemos que hacer? Calcular el límite. El límite se calcula tomando la función, evaluando la función en el valor z igual a 1. Para ello, definimos a z como un valor simbólico y previamente hacemos una simplificación de la función que cancele polos y cero con esta función min-real, como mencionamos anteriormente. Una vez que tenemos k sub b, la inversa de k sub b es el error. Bien, vamos a ejecutar también eso. Finalmente, en el último tramo, para graficar, podemos buscar cuál es la forma de la acción de control. Si recordamos el diagrama en bloques, podemos ver por qué se arma un sistema como si fuera realimentado, donde tiene como tramo directo K por G del controlador y como realimentación la función de transferencia de la planta. Esto podríamos verlo si analizamos entonces cómo queda el diagrama si tomamos como salida de nuestro diagrama original. Nuestro diagrama original tenía el controlador, la planta, estaba realimentado negativamente. Si ahora queremos estudiar como salida la acción de control, entonces si la salida está en este punto, el bloque GP de Z queda como en la realimentación. Por lo tanto, nuestro nuevo diagrama quedaría de la siguiente forma. En el lazo directo tiene el controlador, que para nosotros era G del controlador de Z. Y si la salida va a ser la acción de control ahora, entonces la G de la planta queda como si fuera un bloque realimentado. Por lo tanto, la función de transferencia va a ser G del controlador de Z sobre 1 más G del controlador de Z por G de la planta de Z. Recuerden que la función de MATLAB que arma el sistema realimentado tiene que indicarse el bloque que está en el tramo directo y el bloque que está realimentado. Entonces, volviendo a nuestro programa, vemos por qué está puesto la G del controlador Z con la K con la ganancia, como en el lazo directo, y la realimentación, la GP de Z, con la función feedback. Bien, luego lo demás es esta función de transferencia que le hemos llamado
G de acción de control como para tener como salida la acción de control, vemos con el sim la respuesta a esta entrada a escalón de esta función de transferencia que le hemos llamado G acción de control. Entonces se realiza la gráfica de la salida para la entrada a escalón y posteriormente se analiza la respuesta a la rampa de la función de transferencia original con su salida original. Si ejecutamos todo esto, entonces podemos tener la salida, que es la respuesta al escalón que veíamos recién. Podemos ver la acción de control y podemos ver la respuesta a la rampa. Fíjense que hemos llamado al error de estado estacionario para entrada a rampa, le llamamos error. Fíjense que vale 0,33. El KB que también queríamos calcular vale 3. Obviamente uno es la inversa del otro. Por lo tanto, de esta manera entonces, en este programa de MATLAB, retomándolo desde el principio, hemos presentado entonces cómo diseñar un controlador mediante el método lugar de raíces. Hemos partido de especificaciones de una respuesta como si fuera un sistema de segundo orden continuo con un psi y un omega n determinado, y hemos encontrado los polos equivalentes Z1, Z2 correspondientes al S12 de este requerimiento de respuesta deseada, y hemos diseñado un controlador de la forma K por Z menos alfa, Z menos beta, o sea con un polo y un cero, y por lo tanto hemos calculado el cero alfa, simplemente haciéndolo coincidir a uno de los polos, y el beta para que cumpla la condición de fase o de ángulo, y K para que cumpla la condición de magnitud del lugar de las raíces. De esta manera entonces hemos logrado el requerimiento de los polos deseados a través de utilizar el lugar de las raíces.